Amados hermanos, hasta ahora nosotros, Manmin, hemos tomado sueño y esperanza de un año con las peticiones de oración del año nuevo y hemos venido corriendo al tener metas. Hemos esforzado por dar frutos, orando por cada una de las peticiones de oración. En este mensaje les compartiré la tercera y cuarta petición de oración. Estas peticiones de oración son sumamente importantes para nuestra iglesia y debemos cumplirlas lo más pronto posible. Para ello, todos los hermanos deben ser un solo corazón. En realidad, yo no quería compartir sobre la responsabilidad de la mudanza del templo con los hermanos, porque hay hermanos que si no están llenos del Espíritu Santo, perciben la construcción del templo como una responsabilidad material y carga. Más que nada, yo quería compartirles solo noticias felices y buenas que noticias difíciles o duras. Por eso deseaba anunciar a los hermanos cuando todo el permiso de la edificación del templo se haya dado y cuando comenzara la construcción. Sin embargo, al orar con el transcurso del tiempo, llegué a pensar que si solo algunos obreros estuvieran al tanto y oraran con lágrimas, la recompensa de los hermanos no sería tan grande, ya que el construir el templo es bendición y recompensa para la congregación. Creo que he empleado un poco el pensamiento carnal al tener esta dificultad que resolver. No quería cargarlos con una tarea difícil a los hermanos por si ustedes se cargaban en el corazón. Porque también deseo que ustedes lleven siempre una vida de fe con felicidad. Por eso hemos hablado con los obreros para no anunciar, pero me di cuenta que eso no es lo que a Dios le agrada y espera de nosotros. Y los hermanos deben haber tenido mucha curiosidad al esperar mucho tiempo. Por ende, decidí informarles en el culto de Año Nuevo al considerar que sería bueno unirnos de corazón para orar juntos, incluso antes de que todo se dé. Ustedes ya han escuchado brevemente sobre el templo al que mudaremos. Tienen el corazón palpitante y expectativas también. Ese templo, por ejemplo, el anterior que tuvimos también fue muy grande, pero será un templo más hermoso en el que ofreceremos culto juntos. Espero que ustedes también oren con más fervor. Ahora que les explique sobre la tercera petición de oración, cumplamos el santuario. Espero que comprendan cómo es el corazón que Dios desea de nosotros y para qué específicamente debemos orar. Oro para que así, cuando cumplamos el hermoso santuario, descienda sobre todos ustedes mucha bendición y recompensa. Normalmente las iglesias cuando se esmeran por congregarse, si es una iglesia que a Dios le agrada, llega a avivar. Y así los obreros también son fieles. Y si son iglesias que avanzan sin cesar y agradan a Dios, llegan a avivar cada vez más. Y se mudan a otra iglesia, a otro templo. Y cuando los hermanos llenan más el templo, llegan a orar y prepararse para mudarse a otro templo. Si llegan a llenarse nuevamente el templo, toman la petición de oración para mudarse al templo y preparan durante mucho tiempo, porque cuanto más grande sea la iglesia, mudarse no es tan fácil. Por eso averiguan, por ejemplo, el terreno, las condiciones y más que nada los hermanos deben orar de un solo corazón y también ofrendar. Es por eso que se necesita mucho tiempo y preparación para la mudanza del templo. Y los hermanos acumulan mucha oración para la mudanza del templo y así son prosperados en su espíritu, acumulan recompensa en el cielo y también anhelan
cumplir el templo de su corazón. Por eso en la tierra también reciben bendición. 발전하면서 교회가 발전한다라고 할 때는 성전 Y así cuando decimos que la iglesia progresa, también implica también el templo, la mudanza del templo. Espero que ustedes han venido orando continuamente para la mudanza del templo. Espero que en el año 2025 se manifieste de manera visible, poco a poco. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios deseará de nosotros en cuanto a cumplir el santuario? Es el corazón que anhela y ama el templo. Antes dábamos por sentado la existencia del templo. Dábamos por sentado el hecho de poder reunirnos para escuchar la palabra, orar y estar en comunión experimentando el poder de Dios. 있는 것이라 생각했죠. 하지만 세계 No obstante, en diferentes partes del mundo hay lugares donde no pueden reunirse ni orar clamando debido a la persecución. 있습니다. 우리는 국가적인 종교의 Estamos agradecidos de que nosotros no tengamos persecución religiosa a nivel nacional, mas espiritualmente, el enemigo y diablo obstaculizan la iglesia donde se manifiesta el poder de Dios. Por ello, podemos sentir que quieren impedir sea como sea nuestra mudanza del templo. 대형교회의 이전이 El traslado de una mega iglesia no es fácil. Podemos ver que obstaculizan y colocan reclamos aun cuando se realiza la construcción de forma legal. Por ende, no hemos podido comenzar pronto la construcción en el templo que hemos comprado. Pero creo en que durante este tiempo de espera, nuestros hermanos han llegado a anhelar más el templo donde nos reuniremos. En vez de quejarse, esperan con fe y amor, y están sintiendo que el tiempo en el que ofrecíamos culto y orábamos cómodamente antes 얼마나 큰 감사인지 era un gran motivo de gratitud. 그리고 이제 성 Y estarán anhelando, 한 자리에서 예배하고 기도하며 locomovidos y llenos del Espíritu Santo serán ya cuando cumplamos completamente la mudanza del templo y ofrezcamos juntos el culto y la oración en un solo lugar. Cuando pensamos en el 그렇게들 말씀하시지요. 그리고 Cuando pensamos en el nuevo templo, algunos dicen que lagrimearán 예배할 때보다 cuando ofrezcamos ese primer culto en el nuevo templo 걸음을 옮기는 것이 y, 소풍이나 여행이라도 가는 것처럼 y que sentirían, 좋겠습니까? yo me imagino que los hermanos se reunirían 그러다가 또 흐지부지 al templo como si fueran como de paseo. 안 되죠. Pero esa emoción, esa gratitud no solamente debe permanecer un tiempo después de la construcción del nuevo templo. Ese aprecio al templo debe ser cumplido en lo más profundo de nuestro corazón y no debemos darlo por sentado, sino 성전이 있음을 apreciar ese templo. 소중히 여길 수 있어야 합니다. Debemos ser capaces de apreciar y estar agradecidos. 그저 시간이 흐른다고 이루어지는 것이 아니라 Sin embargo, no es que el templo se dé automáticamente solo con el transcurso del tiempo. Debemos recordar que si Dios se alegra por nosotros, se obrará prontamente y se cumplirá de manera próspera. 서도 매입하고 건물 Ya hemos comprado el terreno y también la estructura, por lo que de pronto pensará, ya pronto se hará el permiso y si se tarda, pues también se tarda. No debemos pensar así, así como los 12 espías inspeccionaron Canaán. 10 espías dijeron, en esa tierra nos matarán, es muy difícil de conquistar, mientras que los 2 espías, Josué y Caleb, dijeron, no, eso es una tierra que fluye leche y miel. Si Dios se agradare de nosotros, nos dará esa tierra. Así como decía en el pasaje de hoy, Caleb decía, si Dios está conmigo, todo será próspero. 거민들도 넉넉히 물리치고 Y también podré echar fuera a los habitantes de esa tierra. Así confesó con valentía. 또 성전의 이전은 여러분들도 아무리 La mudanza del templo, 성전을 위해 기도할 때면 cuando ustedes piensan y oran por la mudanza del templo, 또 교회의 부흥과 또 영적인 esa fe nuestra, esa bendición espiritual, el avivamiento de la iglesia, todas las cosas que nosotros hemos preparado y orado, 열매를 맺지 않겠습니까? se darán como frutos asombrosos, ¿no es así? Cuando se dé el templo. 고 해방할 터입니다. Por eso el enemigo y diablo naturalmente obstaculizarán.
Pero nosotros debemos tener una fe y una oración que a Dios Padre le agrada y así cumplir pronto el santuario. Para ello debemos examinar cuánto hemos amado y apreciado el templo de Dios y ofrecer el aroma que Dios desea. 올려드려야겠습니다. 하나님의 성전을 사모하는 Si son hermanos así, habrán pedido por el templo durante la oración de Daniel de todos los días con más fervor 이상으로 간. que cuando oran para su petición personal. 여러분 개인 기도 때는 목소리도 크고 En la oración personal para la santificación, 근데 어떤 분들 tienen muchas peticiones por las que orar y también oran con clamor. Pero si dicen que 애정이 부족한 것이죠. no saben qué orar para la iglesia o para la pastora principal, en esa magnitud 주신단 말이에요. significa que le hace falta ese cariño y afecto hacia la iglesia y el reino de Dios. 하나님 앞에 올라가는 간구가 되는 것이고 그러한 분들은 개인 기도 이상으로 하나님 나라를 기도할 때면 Al orar por el reino de Dios con más fervor que cuando uno ora para la petición personal, 우리가 크게 도약하고 크게 부흥하고 크게 영광 돌릴 그림들이 막 그려지는 al poder plasmar esa escena 마음 안에 성령 en la que glorificarán a Dios Padre grandemente a través del templo y la misión, 저도 일꾼들과 대화할 때면 행복하게 들을 수 있습니다. yo también puedo escuchar de los obreros con esa felicidad cuando plasman esa respuesta. Espero que ustedes puedan examinar cuánto están orando, cómo están orando para el reino de Dios. GCN 방송으로 함께 예배할 수 있고 각 지성전과 Y agradecerán y debemos agradecer por este tiempo actual también. Estamos agradecidos porque podemos orar y ofrecer el culto por GCN y YouTube y en cada templo local o lugar de servicio. Asimismo, 소중히 귀히 여긴다 apreciarán el lugar donde se reúnen ahora. 대충 하고 뭐 모이기도 힘쓰지 않고 성전 Si uno no se esfuerza por congregarse y no se prepara adecuadamente solo porque están en un lugar temporal, Dios Padre no se alegrará, porque algunos también dicen cuando haya templo, el templo nuevo lo haré. 제 마음같이 또 함께 돼야 되는데 뭐 일이 좀 더 필요하거나 하면 성전 이전하면 이럴 때가 있는데 이것도 A veces 지금 해야 하고 지금 고쳐 hay obreros que dicen cuando esté en el nuevo templo, 통통케 하시는데 내 마음가짐이나 우리가 일을 할 때라든가 할 때 pero cuando realmente 성전을 이전하고 나면 다 준비 estamos 적절한 일꾼들로 세워지고 이미 preparando, 되어서 준비 antes de entrar al nuevo templo debemos estar preparados. Cuando estemos preparados, 이제 우리의 como esos obreros, Dios Padre también obrará más rápidamente como obreros y también individualmente. No debemos decir, cuando esté el nuevo templo seré fiel o cuando esté en el nuevo templo haré así. No, debemos, sea cual sea la situación, 감사해야죠. debemos agradecer en toda situación y esmerarnos más en congregarnos y ser fiel. Así Dios 우리의 성전 이전을 Padre 신속히 이루게 해 주십니다. cumplirá pronto esa mudanza del templo y también otras cosas. 새 성전에 합당한 En la ceremonia de apertura del año, yo le dije a los pastores y a los levitas que deben progresar cada vez más y crecer también en talento y habilidad, porque el mundo está avanzando cada vez más en tecnología. Por eso, nuestro pastor principal siempre había dicho a los levitas que debían también mejorar y desarrollarse cada vez más, porque cuando estemos en el nuevo templo puede ser que uno quede atrás. 바랍니다. 그런데 우리가 성전을 사모하는 마음을 본받고 이루는 데 있어서 No obstante, podemos aprender a través del tabernáculo del pueblo de Israel que salieron de Egipto, el corazón que nosotros debemos mirar, 이룰 때에 imitar y cumplir. 참으로 우리가 출애굽 1세대들에 보면 Cuando examinamos a la primera generación de Éxodo, hemos podido ver cómo eran desobedientes. También debemos tomar lección de ellos y cuando vemos cómo construyeron el tabernáculo, podemos también 얼마나 성전을 소중히 seguir el ejemplo de ellos. 귀하게 할 수 있는지도 생각해 보길 바랍니다.
Espero que a través de este mensaje puedan entender cómo podemos agradar a Dios. Mientras que Moisés estaba 40 días en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, Dios le enseñó en detalle a Moisés sobre el tabernáculo. Y Moisés edificó el tabernáculo tal como Dios le indicó. Por eso podemos ver que aún los artículos que hay dentro del tabernáculo fueron colocados tal como Dios ordenó. Por ejemplo, con tan solo ver los colores del tabernáculo, en el templo de Dios no se ve en lo absoluto el color negro. Al construir el tabernáculo que Dios ordenó, podemos ver que el color negro no está presente ni en un objeto pequeño. Esto es porque el color negro simboliza el pecado, oscuridad e injusticia, y eso es lo que Dios más aborrece. Nosotros también, cuando construimos el santuario, no usamos el color negro allí, mas las cámaras y equipos de sonido que están disponibles solo en negro, porque las personas del mundo las producen y si no hay otra opción que comprar negro, no tenemos otra opción. Anteriormente, en cuanto a los televisores, antes solo habían negros, entonces colocábamos como un papel blanco o también pintábamos en blanco. Por eso nos esforzamos en pintar en blanco y hay otros dispositivos que no tenemos otra opción que usarlos tal como vienen en color negro. Aparte de estos, si son cosas que nosotros podemos crear con nuestras manos, no usamos el color negro. Así el tabernáculo es el lugar muy importante donde Dios desciende. Por eso todos los artículos se colocaron tal como Dios había ordenado. Podríamos decir que este tabernáculo es el modelo previo del templo de hoy en día. Con tan solo ver esto podemos saber cuánto aprecia Dios el templo. Tal como les he mencionado, Dios ha explicado cada una de las cosas. Esto tiene que tener esta forma, este color, este tamaño. En esa magnitud de parte de Dios es porque es precioso y valioso. Por eso Dios indicó cada detalle y Moisés y el pueblo obedecieron tal cual. Por ello, toda la congregación de Israel que conoce este hecho ofreció de todo corazón la ofrenda voluntariamente para construir el tabernáculo. Cuando Moisés anunció a la congregación los materiales necesarios para la construcción del templo, del tabernáculo tal como Dios le enseñó, muchos hombres y mujeres revisaron sus bienes y trajeron cosas útiles para la construcción. Trajeron con alegría oro, plata, bronce, cobre, diferentes joyas preciosas, hilo azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabras y pieles de tejones, etc. Pero está registrado que era tan abundante lo que la congregación trajo para la construcción del tabernáculo que luego incluso restringieron traer más ofrendas. Éxodo 36 del 4 al 7 cita: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos, entonces, ¿será que el pueblo que ofreció así delante de Dios lo hizo porque tenía mucha abundancia? No. Si observamos al pueblo que salió de Egipto en aquel entonces que se construía el tabernáculo, no tenían casa ni tierra donde habitar. Solo llevaba una vida que vaga y permanece en el desierto. El ambiente era de escasez porque comían solo el maná que Dios enviaba cada día. Así que la vida de ellos no era abundante.
그런데도 하나님께서 Aún así, cuando Dios les ordenó levantar el tabernáculo, ellos, sin importar su circunstancia difícil, ofrecieron todos los bienes que habían traído de Egipto, y así construyeron hermosamente el tabernáculo. 아름답게 지었던 것입니다. 출애굽하여 가나안 Para el pueblo de Israel que salió de Egipto y emprendió el camino hacia la tierra de Canaán, 건축에 드는 비용 el costo de la construcción del tabernáculo no habrá sido para nada pequeño. 그러나 그들은 Sin embargo, ellos tuvieron la expectativa de la promesa de que Dios permanecería en medio de ellos si se preparaba la morada de Dios. Por ende, llevaron con gozo y alegría todo el costo y trabajo. 것입니다. 이들은 이렇게 Ellos anhelaron y se gozaron así de construir el templo de Dios. 우리도 하나님 Para nosotros también el cumplir el templo donde se manifiesta el poder de Dios y estar lleno de su gloria debe ser lo más feliz y gozoso. 일이어야 하겠습니다. 그러니까 여러분들이 그냥 우리가 Así que ustedes, 예배 드려야지. 그런 sí, hay que 성전을 construir ese templo donde reuniremos y oraremos juntos. No solamente pensar así, sino deben tener ese gozo, esa alegría. 나의 정 Nos ha dado ese deber y esa oración, ayuno y ofrenda mía puede cumplir 축복을 받을 수 있구나. 이런 마음 ese templo y así puedo recibir la bendición de Dios. Dios Padre desea que nuestro corazón se vuelva fervoroso así. Sí, debemos cumplir la mudanza del templo. Realmente desde lo profundo de nuestro corazón debemos anhelar y también tener ese gozo. Debemos orar y esperar con esa alegría. 하는 마음으로 기도하고 기다리며 충성 Cuando oremos, esperemos y seamos fieles con un anhelo así, Dios trabajará delante de nosotros y prosperará todo. 또한 성전 Además, cuando oren por el templo, espero que pidan mirando con fe. 우리가 새 성전을 이루어 Si nosotros ofrecemos culto al cumplir un nuevo templo, 많은 이들을 전도하여 부흥할 것입니다. los que se fueron también regresarán y tendremos ayudamiento al evangelizar a muchos. Aún en medio de esta situación, 새신자가 오고 los hermanos se esmeran por evangelizar y así 것도 아니고 모니터 los nuevos creyentes, a pesar de que escuchan el mensaje a través de una pantalla y no ven al predicador directamente, cuando 그분들 관리하는 즐거움 ellos experimentan ese poder, esa gracia en sus vidas, realmente a uno sí le dan muchas ganas de evangelizar. 또 우리가 얼마나 많은 오해와 핍박을 받 Y hemos recibido muchos malentendidos y persecución. Por eso, cuando manifestamos un mayor poder, las personas llegan a mostrar incluso más interés. Empiezan con decir, ¿la iglesia mami todavía existe? Y 더 귀 기울이는 것이고 더 사모 hasta llegan a anhelar y prestar más atención al ver que esas obras del poder se manifiestan más. Hermanos, la oración de fe y la oración de amor llegan a ser de gozo a Dios y llega a obrar. 그냥 뭐 인도 Pero si uno ora solo porque hay que orar y simplemente escuchando cómo ora la persona que dirige la oración, 없이 기도하는 것 sin tener ese fervor o anhelo, eso no es una oración de fe y amor. 기도할 때 Cuando oramos por la construcción del templo, 것들도 기도하지만 지금 oramos para las cosas necesarias físicamente, pero también tal como les he mencionado, Padre, 하나님 원하시죠. tú deseas salvar a muchas almas, ¿verdad? Así que debemos mudar pronto del templo. Ayúdanos a glorificarte grandemente. A ti también te agrada, tú también tienes esa expectativa, ¿verdad, Padre? Así también podemos pedir a Dios, Padre. Debemos tener esa fe y orar 우리의 기도를 흠양 esperando. Y así Dios Padre recibirá el aroma de nuestra oración, de nuestro corazón. Pero si uno solo ora sin gozo, como si memorizara 주죠. un párrafo, Dios 성전 no se alegrará. 한번 상상해 보십시오. 성전을 이루 Imaginen cómo será cuando nos mudemos al nuevo templo. Más que nada, 신앙생활로 Manmin, que ha cumplido el templo, se transformará más rápidamente en una vida de fe llena del Espíritu Santo que no se puede comparar con antes. 기도하였고 Anteriormente también hemos venido orando, anhelando la construcción del santuario de Canaán y el gran santuario. Han venido 또 성전 안에
avanzando con ese anhelo, también se han esforzado por congregarse y así al reunirse también se sentían como en el cielo. Y los hermanos de otras iglesias, por ejemplo, con tan solo entrar a nuestro templo y ver, por ejemplo, nuestro altar, muchos confesaban que parecía el reino de los cielos. 모여서 예배한다면 우리의 이 기다렸던 또 연단의 때를 지나고 이렇게 Al pasar este tiempo de prueba, este tiempo de espera, Dios Padre obrará con una gracia y plenitud más grande, como si recompensara todo ese tiempo. Por eso para nosotros la mudanza del templo es una gran bendición. Ustedes 구하셔야 돼요. deben pedir 지금 내가 안 충만한 con fe por esa mudanza del templo. 라고 하는 게 아니라 En vez de decir, yo me volveré más fervoroso cuando tengamos el nuevo templo. Ustedes deben cumplir dando lo mejor de sí las cosas que ustedes deben hacerlo autónomamente. 더 평안해지고 좋아질 때는 Cuando hagamos las cosas bien, cuando haya esta dificultad, haremos mucho mejor cuando la situación esté mejor y en paz. Y así saldrán como personas, muchos saldrán como personas de espíritu y espíritu completo que tanto anhelábamos. Esta es la gracia y bendición que Dios Padre nos da y ciertamente hará así. La mudanza del templo hará que descienda sobre nosotros primero esa bendición espiritual. 어려울 수 있는데 Yo me preguntaba si los nuevos creyentes, 들린다고 하시지? 잘 이해된다고 하시지? 너무 감사한 yo pensé que estos mensajes serían difíciles para los nuevos creyentes, pero los nuevos creyentes 어려움의 때에도 expresan lo contrario y realmente es plenamente la gracia y bendición de Dios. 그러지도 못하는 이런 상황 속에서 A pesar de que no nos podemos reunir todos juntos, los nuevos creyentes rebosan de esa gracia y dan testimonio de su sanidad y solución de problemas. Entonces yo me siento muy agradecida y me pregunto, 하나님이 ¿con cuánta bendición mayor nos 연한 것이 obrará Dios cuando estemos en el nuevo templo? 하나님의 크신 권능이 나타나 무수한 이들이 치료받고 Y al manifestarse el gran poder de Dios, se transmitirá en vivo cómo innumerables personas son sanadas y reciben la solución de problemas. 하게 수련할 때나 하시지 지금은 이제 Actualmente en el retiro de verano es donde pueden dar el testimonio presencialmente, pero en las reuniones de sanidad divina los hermanos dan sus testimonios por medio del teléfono, pero cuando estemos en el templo juntos y den el testimonio presencialmente, eso se transmite en nuestra iglesia al mundo entero. 만민교회는 잘못됐다라고 판단 정지했는데 근데 만민교회 Por ejemplo, 치료 아닙니까? si decimos iglesia Manmin, 그래서 정말 다 죽은 것처럼 también es el poder de Dios y la sanidad. Entonces algunos dicen, yo pensé que la iglesia Manmin ya no estaba y aún habiendo tenido anteriormente algún malentendido, 그게 역사하지라고도 지금 al ver esas obras del poder llegan a prestar más atención. 밟고 짓밟고 눌러도 La obra de Dios, por más que la persecución pisotee, 기독교는 또 살아계신 하나님을 전하는 우리는 살아서 nosotros que difundimos sobre el Dios vivo, 것입니다. 바로 우리의 자랑이지 nos levantamos de nuevo y así difundimos 않겠습니까? 또 sobre el Dios vivo y así despertaremos al mundo. 우리의 아름다운 찬양과 또 기독 문화를 생중계하니 Así muchas iglesias, pastores y hermanos del mundo entero que ven nuestras transmisiones de culto, oración, alabanza y cultura cristiana aprenderán y acompañarán, también imitarán. Manmin hasta ahora ha sido un buen ejemplo. Ustedes han escuchado mucho, por ejemplo, cuando vienen invitados de otros países o cuando vienen pastores y hermanos de otras iglesias, 이렇게 igualmente todos ellos elogian como 뭐라고 표현하세요? 예쁜 성도들만 모아놨냐고. incluso algunos expresan, solo han reunido hermanos muy lindos. 아닌데 No es que evangelicemos solo a hermanos lindos, algunos traen también alguna enfermedad y un semblante muy decaído por la dificultad de la vida, sea físicamente, mentalmente, esas vidas que estaban agotadas por tanta dificultad, pero al tener ese encuentro con el Señor y experimentar su poder,
sus rostros llegan a rebosar de esa alegría y gozo. 예쁜 분들만 Por eso, 모아놨다고 칭찬하시는 건 los que vienen de otros lugares elogian al ver a nuestros hermanos y también cuando ven a las mujeres vestidas hermosamente y cuando ven también al comité de arte, 모으시고 요즘에는 뭐 스마트폰이 있으니까 뭐 촬영하시냐고 cuando 우리 성 ven alabando 또 어디에서 y la alabanza del coro, las personas se impresionan y también filman con sus celulares 방송이나 y dicen que parece un concierto, una función especial. 우리라고 칭찬하시고 Y cuando ven también a GCN se sorprenden. 돼 있으면 그걸 보고 또 놀라워하고 Y también los muchos libros que tenemos en la editorial Urim. 주회종과 교회들 또 일반인 Todo eso 분이 되어졌고 han llegado a ser de ejemplo para muchas iglesias y pastores y hermanos de otros lugares. Ustedes se acordarán de todo ello. 더 크게 영광 돌릴 것입니다. Y así glorificaremos más grandemente a Dios. 와서 보고 배우기를 Muchos pastores y hermanos del mundo anhelan venir a nuestra iglesia para ver y aprender. Se reunirán deseando recibir sanidad y respuesta. Y muchos pastores y personas de otros países desean venir, 눈에 띄시죠. 한일전에 하면 또 스터디 desean venir a la iglesia para poder aprender. 콜롬비아에서 오신 우리 Ayer tuvimos la reunión de Parroquia 1 y Parroquia China y el hermano que vino de Colombia con anhelo vino incluso a esa reunión y él usó sus propios recursos para venir a Corea 또 감사하게 우리 성도님들이 곳곳에서 식사 대접도 하시고 y en diferentes lugares los hermanos le han invitado a comer, también lo han llevado a turistear. Estoy muy agradecida con los hermanos. Y no solamente 우리 교회 와서 한번 de las iglesias filiales de Manmin, sino también hay muchas personas que de otras iglesias quieren venir también a aprender. 잘 또 받아서 안내해드리고 해야 하겠습니다만은 그런 사모함이 얼마나 일어나겠습니까? Ese anhelo se volverá más grande en muchos. 보는 것이지요. 바로 세계 속에 우뚝 선 También se reunirán deseando recibir sanidad y respuesta. Será un escenario de la misión mundial, siendo Manmin que sobresale en las naciones. 이전하고 나면 A través del templo que hemos cumplido con la oración, ayuno y esmero, la gloria de Dios se revelará grandemente y al ser el arca de salvación que salva a muchas almas, 영을 구원하는 구원의 방주가 되어 잘했다 칭찬받으며 Manmin recibirá recompensa infinita al ser elogiada, 그럴 때 que ha hecho bien. 성도님들은 이 땅에서 받을 축복도 큰 것이고요. Cuando esto pase, la bendición que recibirán los hermanos en esta tierra también será grande. Espero que oren con fe esperando este día que lo cumpliremos. 나를 잘 받기를 위해 기도. Les pido que oren para poder recibir el permiso por la constructora, que la construcción se dé de manera segura y no haya falta en la parte financiera y que los servidores trabajen sabiamente. 성령의 감동함 속에 일할 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 그런데 제가 여러 곳곳에서 좀 질문을 받아서 Desde diferentes lugares me han dado preguntas 이렇게 이스라엘 y quiero explicarles una cosa. 예를 들어 드렸다고 Les di el ejemplo de la congregación del pueblo de Israel. 하지 말고 열심히 믿음으로 Espero que ustedes no malentiendan pensando que estamos pidiendo algo material o dinero. 내가 당연히 마음과 뜻과 정성을 다해 Nosotros lógicamente debemos construir, debemos 성급 이 땅에 축복을 받는 ciertamente los que siembran con fe y con amor recibirán esa recompensa y bendición. Espero que no malentiendan pensando que estamos enfatizando en la ofrenda o en algo material. 성금을 모아놨고 어떤 분들은 또 Hay hermanos que han ahorrado ofrenda para la construcción del santuario de Canaán y el gran santuario. Entonces hay algunos hermanos que preguntan, 하셨으니 뭐 저도 hay 되면 내가 있는 것도 algunos hermanos que preguntan si deberían sembrar esas ofrendas que tenían destinadas para el santuario de Canaán y el gran santuario. 이제 성전을 가나안
La palabra de Dios dice que a través de ustedes se construirá el gran santuario. 마음으로 지금까지 모으고 있었거든요. Yo también he venido ahorrando para 다음 성전을 이루기 위한 el templo y no lo había destinado exactamente para el santuario de Canaán. Claro, pensaba que el próximo santuario sería el santuario de Canaán, pero no lo había destinado exactamente. Por eso esta vez sembré para la construcción del nuevo templo. Entonces, los hermanos que digan que han estado ahorrando para el santuario de Canaán y el gran santuario, si ustedes ya lo han destinado como voto, no tendrá otra opción. Pero si lo han destinado como ofrenda del templo, mudanza del templo, no será algo equivocado delante de Dios. Espero que tengan presente esto. 가나안 부지 때 하나님께 드리고 그리고 Yo también he ofrecido para el terreno del santuario de Canaán y también he ahorrado para la mudanza del templo. Entonces yo también sigo ahorrando siempre para sembrar la próxima vez. Desde pequeña 참 기대가 되고 lo he venido haciendo y estoy muy agradecida de poder hacerlo 설명을 드렸고 되셨지요. y será de recompensa en el cielo. Les comento esto porque varios hermanos me han preguntado y nosotros realmente realizamos con fe y no estamos, y si uno hace de obligación, después habrá problemas. ¿Tú cuánto siembras? Yo siembro tanto. No digan así. Según la circunstancia y fe de cada uno, espero que puedan obrar con fe y así podrán recibir mucha bendición y recompensa tanto en esta tierra como en el cielo. Espero que no pierdan la oportunidad 아름다운 성전을 y espero que podamos cumplir ese santuario con todo nuestro corazón y esmero. Amados hermanos, la cuarta petición de oración del año 2025 es: seamos luz y sal. Este mundo en el que vivimos se le llama último tiempo. Tal como está escrito en la Biblia, que cuando venga el Señor se multiplicará la maldad y se enfriará el amor. Actualmente este mundo está lleno de maldad y podemos ver muy fácilmente cómo los malvados condenan a los otros como malvados. Es común decir te amo y fácilmente las personas se enamoran, pero hay realmente muchos hoy en día que se sienten solos y se deprimen al no poder obtener amor verdadero. Se dice que la depresión hay incluso ahora en los niños y en los jóvenes. Es bastante triste y lamentable. Y cuando indirectamente llego a escuchar, por ejemplo, de que hay personas cercanas 야, 이런 세 que sufren de eso, 그런데 정신적으로 yo digo, 내 삶을 제대로 살지 못하는 por ejemplo, hay muchos jóvenes que no pueden llevar una vida normal por esas condiciones. 많은 영혼을 전도 Entonces así mi corazón se vuelve más fervoroso de compartir más esta palabra y para poder compartir esta verdadera paz. Y también llego a orar con más fervor para que este poder de Dios se manifieste más grandemente. Con tan solo observar a nuestro alrededor podemos ver a muchos que sufren de mucha enfermedad y también de 속에 참으로 유익하고 생명이 em, 있며 condición mental. 이야기는 찾기 힘듭니다. 그러니까 우리가 사는 세상은 정보의 홍수 속에 산다라고 하는데 너무나 많은 것들 뭐 과학의 발전 En medio de la inundación de la información, es difícil hallar contenido beneficioso, bondadoso y hermoso que da vida. Podemos hallar mucha información de tecnología y cosas así, pero hay tanto contenido malvado también que ahora es muy difícil encontrar un buen contenido, un contenido valioso. Se convirtió en un mundo que no considera pecado ni maldad el aborrecer mutuamente, guardar rencor y vengarse. 내가 그냥 참 Al menos hace unas décadas uno simplemente soportaba. Antes se decía que si uno soporta, 괴로움을 당해도 그냥 aún padeciendo alguna dificultad, se consideraba eso como virtud. Pero actualmente si uno soporta, es considerado como bobo. Y por eso y también el mundo dice que hay que vengarse, que eso es lo que se debe hacer y que eso es de los valientes.
En este mundo oscuro y corrompido, los hijos de Dios que creen en el Señor deben ser luz y sal y transformar el mundo. 라고 표현하니 굉장히 Al expresar que vamos a transformar el mundo, de pronto se perciba como algo de gran escala. Uno piensa, ¿cómo yo podría transformar la sociedad y el mundo? No obstante, tal como menciona Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros nos asemejemos al Señor y seamos un grano que muere donde estemos, muchos sean transformados. Y al incrementarse cada vez los transformados y hayan más salvos, el mundo oscuro será alumbrado. 특별히 2020 En especial en el año 2025, espero que sean luz y sal en sus hogares, escuelas, trabajo, con sus vecinos y las personas con quienes se encuentren. 뭐 지금 거창하게 세상을 변화시키시다라고까지 말씀드렸습니다만 Aunque les he dicho ahora, transformemos el mundo 그리할 수 있고 그리해야 하는 y suena muy de gran escala, pero ciertamente el cristianismo, los cristianos pueden hacerlo, pero ahora debemos ser luz y sal con quienes 가정의 화평 nos rodean y con quienes nos encontramos. Cuando lo hagan, se dará la evangelización familiar como también la paz en el hogar. Y al ser labios de evangelización podrán salvar a muchas almas. Uno mismo puede empezar haciéndolo. La salvación de las almas es el rol de la verdadera luz y sal. Entonces vamos a examinar brevemente cómo debemos hacer para hacer luz y sal que salva a nuestro alrededor y muchas personas. Para guiar a la luz clara 인도하기 위해서는 나 자신이 먼저 a las personas que viven en medio de la densa oscuridad espiritual, primero uno mismo debe convertirse en luz. Además, tal como la sal derrite a sí misma para dar sabor, cuando uno humilla a sí mismo y trata a las personas con un amor sincero y servicio, 복음을 받아들입니다. el corazón de las personas se abrirá y aceptarán el Evangelio. Si leemos el pasaje de hoy, Mateo 5:13 señala, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 이 말씀처럼 Si la sal perdiera su sabor, tal como dice este pasaje, no servirá de nada, 소금이 소금 porque la sal tiene su verdadero valor al dar 짠맛을 내기 el sabor salado. 그렇다면 여러분 Entonces, ¿están ustedes dando un sabor verdadero como cristianos? 또한 이어지는 14절 Asimismo, en los versos 14 al 15 que siguen registra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. 이렇게 등불을 감춰 놓을 일 없으시죠? 불을 Uno no coloca, por ejemplo, una vela dentro de un plato. 튀어나오지 못하게 할 리가 없으시죠? Nadie colocará 아니하고 una vela dentro de un plato para tapar la luz. Continúa el verso, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así como dice esta palabra, un cristiano que emite una luz clara puede alumbrar el mundo entero. Además, si llega a emitir luz como cristiano, no se ocultará, sino que se revelará. 여러분 나한 Hermanos, 사람은 세상을 변화시킬 수 없을 것 같아요. uno siente que por uno mismo no puede transformar el mundo, pero cuando uno se ha transformado y el hogar se ha evangelizado, sus parientes también sean salvos, y así en diferentes partes de la sociedad del mundo ustedes emiten la luz de Cristo, evangelizarán a muchos y llegará a ser de beneficio para la vida de ellos. Y Mangmin, donde ustedes se encuentran, 성회를 이루실 때 y cuando el pastor principal realizaba las cruzadas extranjeras, ustedes vieron cómo él desempeñó ese rol de luz y sal. Al ir al extranjero también, cuando iba con este evangelio, ellos reconocieron 또 치료받고 que Dios está vivo y aceptaron a Jesucristo como su único Salvador. Y así también pudieron ver cómo las personas se convertían al cristianismo y llevaban su vida de fe feliz. Incluso los gentiles vinieron ante los pies del Señor y nosotros hemos visto cómo sus vidas fueron transformadas. Y cuando íbamos de un turismo corto después de la cruzada, hubo muchas más personas que habían visto la cruzada 그런 일들도 a través de la televisión. Entonces me acuerdo que habían personas del mundo que incluso se alegraban al vernos porque nos habían visto a través de la 이러한 일들도
cruzada. Y también hemos visto cómo los cristianos llegan a tomar y tener más valentía y ánimo para evangelizar en esos países también, donde hemos realizado la cruzada. Así, cuando 이 재단, 여러분들이 있는 이 재단이 manifestamos esa luz, 세상을 변화시키는 것이고 cuando ustedes manifiestan esa luz y esta iglesia donde ustedes se encuentran manifiesta y resplandece esa luz, así transformaremos el mundo. 여러 가지 복음 또 하나님의 역사들로 전도하고 그 전도한 옆 Hemos 상상도 초월한 evangelizado a través de este evangelio de santidad. 이렇게 군대에서도 책자 한 권이 전해 Se ha trascendido en gran manera. Por ejemplo, un libro del pastor principal, un solo libro se ha rotado, por ejemplo, dentro de una tropa militar, y así se ha evangelizado muchos militares hasta que ese libro se ha desgastado de tanto compartirse entre ellos. Y así muchos pastores también han salido de esa tropa. Y así, por medio de uno, al uno ser luz y sal, a través de uno, el trabajo puede ser evangelizado, y a través de esas personas evangelizadas, al ellos también ser fervientes en el Espíritu Santo, sus familias también serán evangelizadas. 수 있고 더 나아가 이 재단은 세상의 빛이 되는 재단이니 Así, esta iglesia es una iglesia que emite luz, que resplandece. 선교를 이루어 세상의 빛과 소금이 되는 것 우리 함께 이루어 가는 것입니다. 그러면 Nosotros iremos cumpliendo todos juntos todo esto. 되어야 할까요? Entonces, ¿cómo deberá ser una persona que cumple el rol de luz y sal del mundo? Debe tener perfección en sus palabras y acciones. Las palabras que salen de la boca y las acciones que se ven son lo primero que se ve ante los demás. 처음에는 그냥 Cuando alguien ve 보겠죠. 뭐 a una persona, primero lo que se verá será su ropa, su rostro. A eso se le llama primera impresión. Claro, no podemos 사람과 사귐을 갖게 되고 또 tener comunión con una persona solo con la primera impresión, sino también a través de esas palabras y comportamientos de la persona. Y así uno llega a decir, esa persona es agradable o no es agradable. Por eso las palabras y comportamientos de uno llegan a tener mucho peso. 빛이 될 수 있습니다. Por tanto, al tener perfección en palabras y acciones, podrá hacer luz 잠언 15장 4절에도 ante muchas personas y darles entendimiento. Proverbios 15:4 también cita: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Apacible en sentido espiritual significa tener plenitud de bondad en todas las áreas. 것을 뜻합니다. 나무에 비유하자면 Si lo comparamos con un árbol, podemos decir que es semejante a un fruto muy maduro que se dio completamente por la bondad. Por ende, con lengua apacible, se podría decir que es la lengua que dice palabras bien maduras mediante la bondad. En simples palabras, 어떨 때는 짜증내고 감정내다가 por ejemplo, 상대를 위하는 말하다가 이거는 올량한 혀가 될 수 없는 거죠. la lengua apacible no es una lengua que a veces da palabras bondadosas, palabras de ánimo, y otras veces palabras malvadas, palabras bruscas. No, es una lengua, son labios que pueden pronunciar siempre palabras de bondad. Entonces, para ellos, su corazón debe ser bondadoso. 직장에서 Y si es perfecto en sus palabras, también no hará sufrir a nadie. Espero que chequeen si ustedes han dado solo palabras bondadosas y bonitas en su hogar o trabajo, con sus amigos, compañeros, vecinos o hermanos de la fe. Las palabras son muy importantes, y en la Biblia también dice que si es perfecto en sus palabras, no erra, y que es perfecto también. 이것은 온전한 자가 아닌 것이에요. Entonces, no es una persona perfecta si erra en sus palabras y, por ejemplo, pronuncia palabras 입술이 어떠한가? bruscas. Espero que puedan chequear cómo son sus labios. Es que yo también quiero decir solo palabras bonitas, pero es que la otra persona me hace sufrir. Es que la otra persona es muy malvada. Entonces, cuando converso con esa persona, llego a alzar mi tono de voz. Eso no es una lengua apacible. No habrá cumplido un corazón bondadoso y no habrá podido ser luz y sal. Espero que chequen sus vidas. 괴로운 감정 ¿No han expresado su mal sentimiento o aflicción solo por ser su familia cercana a usted?
Entonces, ¿será que la familia de ustedes sentirán esa calidez de ustedes o sentirán esa frialdad? 는 소금의 역할이 되었을까요? 아니면 ¿Habrán desempeñado ese rol de sal que evita la descomposición? 사이인이 고맙다. ¿O al ser cercanos con alguien, 줄어들고 con algunos, han dejado de decir gracias, lo siento o te amo 없나요? y así dar todo por sentado? Hermanos, 사랑한다. 많이 표현합시다. expresemos 나중에 서로 bastante ese gracias, lo siento, te amo. No se lamenten cuando ya no puedan ver a esa persona. Expresemos sinceramente, es que tengo mucha vergüenza, no digan así. Espero que tengan ese hábito de expresarse más. Entonces, 이 작은 것 하나에서 la familia será más feliz. Desde lo más pequeño 아름답게 빛으로 se siente la calidez. Su corazón se está volviendo cálido y 이런 말도 안 hermoso, se está transformando, pero son secos y no se expresan con su familia. Entonces, ¿cómo la familia podrá percibir eso? 사실 입술과 Esa transformación en la verdad deben ser percibidas a través de sus palabras y comportamientos. Espero que empezando desde sus labios y palabras 하다고 하지만 vayan 하기 싫은 corrigiéndose. 겉면하는 말을 하고 있지는 않은지 A pesar de que dice considerar al otro, ¿no está diciendo palabras que la otra persona no quiere oír? 그럴 때 우리 Palabras de crítica. Debe conocer que esas no son palabras bondadosas, sino palabras que uno quiere decir. Perdón, debe de conocer que esas no son palabras bondadosas, sino palabras que uno mismo quiere decir. 그렇게 왜 해? No hagas así, ¿por qué haces así? Y así uno coloca su mal sentimiento 필요한 말은 y uno dice, eran palabras que la otra persona necesitaba. Las palabras necesarias son cuando la otra persona 변과 사랑의 마음 es capaz de recibir esas palabras. Deben saber discernir también eso. Las palabras dichas con verdadera bondad y amor pueden transformar al otro, porque el Espíritu Santo obra allí. No obstante, las palabras que se dicen con incomodidad, mal sentimiento y con la intención de enseñar y alardear, finalmente serán palabras desagradables de escuchar que hacen alejar a la otra persona. Por ello, en nosotros, más que hablar, debe ser priorizada la oración y amor hacia el otro. Además, alrededor de una persona con una lengua apacible, desaparecerá lo malvado, y al desaparecerse lo malvado, en esa magnitud se volverá tranquilo y hermoso. Es igual a cuando la oscuridad se va y desciende la luz. Por consiguiente, si nuestros hermanos poseen lengua apacible, 마음과 생각 환경에서 la oscuridad se irá del corazón, pensamiento y entorno de otros por la luz. La oscuridad se irá del corazón, pensamiento y entorno de otros por la luz que sale de ustedes. Y al poder guiarlos al camino de vida eterna, dice la palabra que la lengua apacible se convertirá en árbol de vida. Espero que los hermanos también emitan una luz de apacibilidad. Naturalmente, la oscuridad de su alrededor desaparecerá y las personas que no creen vendrán a la luz que ustedes han alumbrado. La luz, con solo su existencia, hace que la oscuridad desaparezca 올량한 말이 바로 y llega a ser vida para su alrededor. 때문입니다. 직장에서도 Porque la lengua apacible, las palabras apacibles desempeñan el rol de esta luz. Aunque alguien le haga sufrir de pronto en el trabajo, 입술을 다무시고 mantengan sus labios en silencio. Sea como sea, esfuércese por servir a la otra persona. Cuando la otra persona esté irritada, no se irrite junto con esa persona. Y nuestros hermanos también al vivir en este mundo no sean afectados por esas personas. En la palabra dice que no se inquiete por los malos. No sean afectados por el mundo. Espero que su corazón siempre esté en calma, así como un lago tranquilo. El Señor debe estar presente en sus corazones y así sus palabras transformarán al otro y también será de consuelo cálido para ellos. En cambio, debemos recordar la palabra que dice, la última parte del pasaje, la perversidad de ella, es decir, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Con perverso se refiere a desviarse del principio y ser brusco en sus palabras y acciones. Las palabras o acciones inmorales que se desvían del camino recto son perversas. 마음을 상하게 한다는 사실입니다. Y la verdad 이라면 es que 말과
Estas palabras o acciones perversas hieren el corazón del otro. Si son nuestros hermanos, no tendrán esta clase de palabras y acciones perversas, pero espero que chequeen si no han hecho que otros frunzan el ceño por palabras o acciones que se desvían del principio. Nosotros creemos ciertamente que existe el cielo y el infierno. También conocemos muy bien sobre la bondad, maldad, verdad y falsedad. Entonces, cuando la familia o las personas de su alrededor practican maldad y falsedad, aborrecen, evitan o incluso critican. En especial si su cónyuge o hijo no sigue la verdad, la palabra, llegan a decir palabras o tener comportamientos que pueden herir el corazón del otro. Por ejemplo, le dicen a los hijos, si sigues así irás al infierno, el infierno es un lugar terrible. ¿Por qué sigues al mundo y pecas? Entonces, ¿será que los hijos se arrepentirán y se convertirán? Los padres que han dicho esto a sus hijos, ¿acaso sus hijos se arrepentían con lágrimas? Al contrario, cierran la puerta de su corazón y no quieren hablar con sus padres y los evaden. Si critican continuamente a los hijos que aman al mundo, ellos no se convertirán del pecado, sino que le darán la espalda a sus padres. Estas son palabras no sabias que han salido de un corazón afanado. Es más importante controlar la incomodidad y desagrado de su corazón y orar más fervorosamente para la familia que no ha podido parar firmemente sobre la verdad. Cuando la oración se haya acumulado y tenga el corazón de misericordia por la persona que ama al mundo, les serán dadas las palabras de amor, y sabiduría que pueden abrir la puerta del corazón de la persona. Hasta ese momento espero que puedan esperar y tratar cálidamente con amor en vez de criticar o amonestar. Delante de esa luz cálida se irá la oscuridad y la otra persona entrará a su corazón. No solamente con su familia, sea su colega de trabajo, hermano de fe, una persona a la que quieran evangelizar, sea quien sea, antes de pronunciar palabras de la verdad, primero debe haber la bondad, amor, interés y sacrificio que abre el corazón de la otra persona. Espero que chequeen si no han insistido fuertemente en su posición en vez de considerar la situación de otros. Si pronuncia palabras bruscas o palabras arrogantes que sin darse cuenta falta el respeto a otros, no podrá ser luz ni sal. En algunos casos, por ejemplo, de las 10 veces, uno ha hecho bien 7 u 8 veces. O 9 veces ha hecho bien, pero una vez ha hecho mal. Por ejemplo, dice palabras que punzan al otro, que hiere el ego del otro. Aún al momento de reprender, sería bueno solamente hablar tal cual, solo acerca del error y para que pueda corregir ese error. Pero si dice palabras que hieren el ego y rebaja a la otra persona, solo por esa vez, esas 9 veces que ha dicho o ha hecho bien, llegan a ser nulas. Por ello espero que sean hermanos que pueden ser admirados por muchos por ser perfectos en sus palabras y acciones y corrijan las palabras y acciones perversas. Deben ser capaces de escuchar. Esa persona es realmente creyente en Dios. Al verlo también me dan ganas de ir a la iglesia. Y también de otros creyentes, que los otros creyentes digan al verlos, cuánta gracia emana esa persona, yo también quiero vivir una vida de fe como él. Por tanto, sea lo que sea que diga, debe examinar si esas palabras son beneficiosas y palabras que deben decir sí o sí. Muchas veces nosotros nos equivocamos, erramos por decir palabras que no son necesarias de decir. Y al momento de hacer algo también deben salir obras que llegan a ser de gracia para muchos. Como creyentes no deben nublar, al contrario, la gloria de Dios. Han escuchado mucho sobre cómo sus palabras y acciones pueden ser perfeccionadas. Las palabras y acciones salen del corazón, así que cuanto más su corazón llegue a ser un corazón de espíritu que está lleno de la verdad, saldrán palabras y acciones de espíritu. Sin embargo, si no graban esta palabra en su corazón y así pronuncian palabras por alguna mala emoción,
tal como se le venga a la mente y salen comportamientos bruscos, nublarán la gloria de Dios y será difícil que se dé la evangelización familiar y también el fruto de evangelización. Por consiguiente, espero que nuestros hermanos posean un corazón más bondadoso, un corazón de espíritu, y así puedan conmover a otros con las palabras bondadosas y guiarlos a la vida. 바랍니다. 그리하여 본문 16절에 Así oro para que, tal como menciona el versículo 16 del pasaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios Padre sea glorificado a través de ustedes que se han convertido en luz y sal. Cuando lo hagan, los acompañará con bendición rebosante en el eterno cielo y también en la tierra. Concluye el mensaje, amados hermanos. 만민입니다. Nosotros somos Manmin, una iglesia y congregación donde está la gloria, gran providencia y plan del Padre. Dios Padre ha dado el Evangelio de santidad y ha mostrado un poder grande y asombroso para guiar a Manmin como protagonistas de la Nueva Jerusalén y les ha dicho, 믿음에 이르라 말씀하셨습니다. lleguen a la fe plena, 우리에게 a la plenitud de la fe. Nosotros que hemos recibido esta gracia debemos revelar la gloria de Dios en el mundo al cumplir a cabalidad el hermoso santuario y el rol de luz y sal en el mundo que tanto Dios espera de nosotros. A través de nuestro templo, la verdadera luz del Señor debe ser llena y los hermanos de Manmin, transformados como la luz de santidad, deben cumplir bien el deber de compartir sobre el Dios vivo en el mundo. 예비된 아름다운 천국 Marchemos con más fuerza en este año 2025, anhelando el bello reino de los cielos preparado para nosotros. 세계 만민의 Hermanos de Manmin del mundo entero, ánimo. 아멘. 말씀 상고하시면서 Oremos meditando en la palabra. 좋으신 아버지 하나님, Buen Padre Dios, hoy hemos compartido la tercera y cuarta petición de oración del año 2025. 이룬다는 것은 하늘의 상급. El nosotros cumplir el templo es bendición en esta tierra y recompensa en el cielo. Gracias, Padre, por darnos esa visión del templo y también de la misión mundial. Padre, no es una carga, sino un motivo de gratitud. Ayúdanos a orar con más gozo y gratitud y fe, y ayúdanos a poder cumplir a cabalidad. Y cuando vemos la oscuridad del mundo, podemos sentir que está más cerca la venida del Señor. Padre, pero nosotros no debemos bastarnos con transformar nosotros mismos, sino debemos ser esa luz y sal que salva a las personas, salva al mundo. Padre, ayúdanos a poder ser esa luz y sal para poder salvar a nuestra familia, que puede transformar a la sociedad, al mundo, Padre, para que muchas personas puedan conocer del Señor y que esa misión mundial se dé más activamente a través de esta iglesia. Padre, recibe toda la gloria a través de nosotros y de nuestra iglesia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.